Hay desapariciones que ocurren en cuestión de minutos, en espacios públicos, frente a cámaras o rodeadas de personas, y aún así, nadie puede explicar qué sucedió. No hubo señales de lucha, ni decisiones previas que indicaran una huida. Solo rutinas interrumpidas y silencios prolongados que persisten durante años. Hoy analizaremos 6 desapariciones reales que, pese a las investigaciones, siguen sin una respuesta clara. La noche del 14 de septiembre de 2017, Martín Salgado, de 42 años, inició su turno como taxista en la ciudad de Puebla, México, a las 20:15, según el registro de la base central de Radio Taxi Estrella. Martín llevaba más de 15 años trabajando en el mismo servicio. Era puntual, reservado, y según sus compañeros, evitaba conflictos. A las 22:47 recibió una solicitud de viaje desde la colonia La Paz hacia un fraccionamiento en las afueras, a unos 30 minutos de distancia. La operadora, Verónica Méndez, dejó constancia en el sistema. Servicio confirmado. Pasajero masculino. Pago en efectivo. Fue el último viaje que aceptó. Según las cámaras de seguridad de una tienda cercana, el taxi Nissan Tsuru blanco con franjas verdes se detuvo en la esquina de la avenida Teciutlán Sur. Un hombre de complexión media, gorra oscura y sudadera gris, subió al asiento trasero. El rostro no pudo identificarse con claridad. El vehículo arrancó a las 22:52. A las 23:18, el GPS del taxi registró una desviación leve de la ruta habitual. No era inusual. Muchos conductores evitaban ciertos cruces por tráfico nocturno o retenes policiales. Sin embargo, a las 23:26, la señal se interrumpió por completo. La central intentó comunicarse con Martín a las 23:40 para confirmar la finalización del servicio. No hubo respuesta. A las 00:15, su esposa, Laura Benítez, le envió un mensaje. ¿Todo bien? Tampoco recibió respuesta. A las 02:30 de la madrugada, la familia comenzó a preocuparse. Martín nunca apagaba el teléfono sin avisar. A las 6:10, un agricultor que se dirigía a su parcela encontró el taxi estacionado en un camino de terracería cerca de San Francisco Ocotlán, a casi 18 kilómetros del destino registrado. El vehículo estaba cerrado. No presentaba daños visibles. No había manchas de sangre ni señales de forcejeo. La llave no estaba en el encendido. El asiento del conductor estaba ligeramente reclinado hacia atrás. En la guantera se encontró la licencia de conducir y los documentos del auto. El dinero del turno, aproximadamente 1,200 pesos, seguía en una bolsa bajo el asiento. La policía municipal acordonó la zona a las 7:05. El informe preliminar indicó que no había huellas claras en el exterior debido al terreno seco y al tránsito ocasional de tractores. Dentro del vehículo se levantaron varias huellas parciales, pero ninguna coincidió con antecedentes criminales en la base de datos estatal. El celular de Martín nunca fue encontrado. La empresa de telefonía confirmó que la última conexión a la red ocurrió a las 23:27, en una antena cercana al lugar donde apareció el taxi. No hubo llamadas posteriores ni actividad bancaria. La familia declaró que Martín no tenía deudas significativas ni conflictos recientes. No bebía, no consumía drogas y rara vez aceptaba viajes fuera de la ciudad, pero esa noche el trayecto parecía rutinario. 2 semanas después, la Fiscalía General del Estado informó que se revisaron cámaras en las principales salidas de Puebla. El taxi no fue captado circulando hacia el fraccionamiento indicado. Tampoco se registró su paso por casetas de peaje. La hipótesis inicial fue un asalto. Sin embargo, el dinero intacto debilitó esa teoría. Otra línea de investigación consideró la posibilidad de que el pasajero hubiera obligado a Martín a desviarse y luego abandonado el vehículo tras un altercado. Pero no se encontraron signos de violencia. La familia insistió en que algo no encajaba. Laura declaró ante medios locales: Martín nunca se habría detenido en un camino así por voluntad propia.
En octubre de 2017, se organizó una búsqueda con voluntarios en campos cercanos. Se utilizaron perros rastreadores. Uno de ellos marcó un punto a unos 300 metros del taxi, cerca de una acequia. No se encontró nada concluyente. Las lluvias posteriores alteraron el terreno. El caso comenzó a perder atención mediática a finales de ese año. En 2018, un testigo anónimo afirmó haber visto a un hombre caminando solo por la carretera esa misma noche, alrededor de la medianoche. La descripción era vaga. No pudo confirmarse si se trataba de Martín. Las autoridades revisaron registros de hospitales y morgues en estados vecinos. No hubo coincidencias. El pasajero nunca fue identificado. La dirección desde donde se solicitó el servicio correspondía a una vivienda rentada bajo un nombre falso. El propietario declaró no conocer a ningún Martín ni haber pedido taxi esa noche. La línea telefónica utilizada para la solicitud fue desactivada al día siguiente. No se logró rastrear al titular real. En 2020, el caso fue reabierto brevemente tras una revisión interna de expedientes de desaparición. Se compararon perfiles genéticos con restos no identificados hallados en otras regiones. No hubo coincidencias. El expediente volvió a archivarse como desaparición sin indicios de delito comprobado. Han pasado más de 8 años. El taxi fue devuelto a la familia tras las pericias iniciales. Permanece guardado en un garaje, cubierto por una lona gris. Laura aún conserva el uniforme de su esposo. A veces, dice, repasa mentalmente la última conversación que tuvieron esa tarde. Una charla breve sobre el cumpleaños de su hija menor. No hubo señales de despedida. No hubo amenazas previas. Solo un turno nocturno más. La pregunta central sigue sin respuesta. ¿Qué ocurrió entre las 22:52 y las 23:27? Un trayecto de 30 minutos que nunca terminó. Un vehículo limpio, estacionado en silencio, como si alguien simplemente hubiera decidido detenerse y desaparecer. Carolina Méndez tenía 29 años y trabajaba como enfermera en el Hospital General San Martín, en las afueras de Rosario, Argentina. Llevaba 4 años en el turno nocturno de terapia intensiva. Sus compañeros la describían como meticulosa, puntual y poco dada a conflictos. La madrugada del 3 de abril de 2019, cumplió su jornada habitual, de 19:00 a 7:00. Según el registro biométrico del hospital, marcó su salida exactamente a las 7:12. Las cámaras internas la muestran caminando por el pasillo principal, con su uniforme azul marino, una mochila negra al hombro y el teléfono en la mano. A las 7:14 salió por la puerta lateral que da al estacionamiento del personal. Era una rutina repetida cientos de veces. Su automóvil, un Ford Fiesta gris modelo 2013, estaba estacionado en el lugar asignado. Las cámaras externas registraron cómo abrió la puerta del conductor, dejó la mochila en el asiento trasero y se sentó al volante. A las 7:16, el vehículo salió del predio. Las imágenes no muestran a nadie acercándose ni siguiéndola. No hubo intercambio visible con otra persona. A las 7:18, el auto fue captado por una cámara municipal en la avenida Uriburu, tomando la ruta habitual hacia su casa en el barrio Tiro Suizo, a unos 15 minutos de distancia. Esa fue la última imagen confirmada del vehículo en movimiento. A las 8:05, su madre, Marta, intentó llamarla. Carolina solía avisar al llegar a casa, sobre todo después de noches agitadas en terapia intensiva. No contestó. A las 9:30, al no tener noticias, la familia comenzó a preocuparse. A las 11:20, el padre de Carolina condujo hasta el hospital pensando que quizás se había quedado cubriendo una emergencia. Sus compañeros confirmaron que se había retirado en horario normal. A las 13:10, la familia presentó la denuncia por averiguación de paradero en la comisaría 15ª. El celular de Carolina registró su última conexión a la red a las 7:22, en una antena cercana a la intersección de Uriburu y Ovidio Lagos. Después de ese momento, el dispositivo se apagó o quedó sin señal. No hubo más actividad en aplicaciones, llamadas ni mensajes.
Tampoco movimientos en sus cuentas bancarias. 2 días después, el 5 de abril, un vecino del barrio Las Delicias reportó un vehículo abandonado en una calle secundaria sin salida. Era el Ford Fiesta de Carolina. Estaba cerrado con llave. No presentaba daños visibles ni signos de choque. Dentro se encontraron su mochila, su billetera con documentos y tarjetas, y su uniforme doblado sobre el asiento trasero. Las llaves del auto estaban en la consola central. El asiento del conductor estaba ligeramente más atrás de lo habitual, según declaró su padre, quien medía menos que Carolina. La policía científica inspeccionó el vehículo. No se hallaron manchas de sangre ni señales claras de lucha. Se levantaron huellas dactilares, pero la mayoría correspondían a Carolina y a familiares. Se detectaron 2 huellas parciales en la puerta trasera derecha, que no pudieron ser identificadas en bases de datos nacionales. La Fiscalía Regional Segunda inició una investigación formal. Se revisaron cámaras de seguridad privadas y municipales en el trayecto entre la última imagen registrada y el lugar donde apareció el auto. En un tramo de casi 6 cuadras no había cámaras operativas. Era una zona con escasa iluminación y tránsito reducido en horario matutino. Ningún vecino reportó haber escuchado gritos o visto movimientos inusuales esa mañana. Los investigadores consideraron varias hipótesis. Una fue un abordaje al azar por parte de terceros. Sin embargo, no había indicios de robo. Otra línea analizó la posibilidad de una desaparición voluntaria. La familia y amigos lo descartaron con firmeza. Carolina había hecho planes para el fin de semana, tenía un viaje programado con amigas y estaba cursando una especialización en enfermería crítica. No dejó cartas ni búsquedas sospechosas en su historial digital. En mayo de 2019, un testigo declaró haber visto a una mujer con uniforme médico caminando desorientada cerca del arroyo Saladillo, a unas 10 cuadras de donde apareció el auto. La descripción coincidía de forma general, pero no fue posible confirmarlo. Se realizaron rastrillajes con perros y buzos tácticos en el arroyo. No se encontró evidencia concluyente. El análisis de su teléfono reveló que, minutos antes de perder señal, Carolina había recibido un mensaje de un número no agendado. El contenido no pudo recuperarse por completo, debido al estado del dispositivo en la nube. La empresa telefónica informó que el número había sido activado con datos falsos y desactivado el mismo día. En agosto de 2019, la fiscal del caso declaró ante la prensa que no se descarta ninguna hipótesis, pero reconoció que la investigación se encontraba estancada. Se tomaron declaraciones a pacientes, colegas y vecinos. No surgieron amenazas previas ni conflictos laborales significativos. El hospital entregó registros completos de ingresos y salidas. Nadie ingresó al estacionamiento en los minutos posteriores a su partida. Con el paso de los meses, la causa fue perdiendo visibilidad mediática. La familia organizó marchas silenciosas frente al hospital y pegó carteles con su fotografía en avenidas principales. Carolina no se fue por su voluntad, repetía su madre en entrevistas. En 2021, se comparó su perfil genético con restos óseos hallados en otra provincia. El resultado fue negativo. El expediente continúa abierto bajo la carátula de desaparición de persona. No hay imputados ni sospechosos formales. La última imagen conocida muestra a Carolina conduciendo bajo la luz tenue de una mañana nublada. Un trayecto breve. Una rutina habitual. Un automóvil que apareció intacto, como si el tiempo se hubiera detenido en algún punto intermedio. Desde entonces, la pregunta persiste sin respuesta clara. ¿Qué ocurrió en esos minutos en los que nadie parece haberla seguido? Pero tampoco nadie puede explicar cómo desapareció sin dejar rastro. El domingo 21 de julio de 2013, Tomás Herrera, de 6 años, fue al Parque Metropolitano La Esperanza, en la ciudad de Guadalajara, junto a sus padres y su hermana mayor. Era un día soleado, con alta concurrencia por las vacaciones escolares. La familia llegó alrededor de las 16:30. Se instalaron cerca del área de juegos infantiles, a pocos metros de una fuente central. Según el testimonio de los padres,
Tomás llevaba una camiseta roja con un dibujo de dinosaurio, pantalón corto azul y zapatillas blancas. A las 17:05 comenzó a jugar en la zona de columpios junto a otros niños. Su madre, Laura Herrera, declaró que lo observaba desde una banca a no más de 20 metros. El padre, Daniel Herrera, se encontraba comprando helados en un puesto cercano. A las 17:17, Laura recibió una llamada telefónica de su hermana. La conversación duró menos de 2 minutos. Cuando volvió a levantar la vista hacia el área de juegos, Tomás ya no estaba en los columpios. Pensó que se había movido hacia el tobogán. No lo vio. Caminó alrededor de la estructura. Tampoco estaba allí. En ese momento asumió que quizás había ido hacia la fuente donde jugaban otros niños. A las 17:23, comenzó a llamarlo por su nombre. El padre regresó al escucharla. Ambos recorrieron el perímetro inmediato durante varios minutos. A las 17:32 solicitaron ayuda a los guardias del parque. El protocolo interno de búsqueda se activó a las 17:40. Las puertas principales fueron monitoreadas, pero el parque no se cerró completamente, porque tiene múltiples accesos peatonales abiertos hacia avenidas y calles residenciales. La policía municipal recibió el reporte formal a las 17:52. Las primeras patrullas llegaron a las 18:05. Se entrevistó a vendedores ambulantes y visitantes. Nadie afirmó haber visto a Tomás salir acompañado por un adulto desconocido. Una mujer declaró haber visto a un niño con camiseta roja caminar hacia los baños públicos cerca de las 17:15, pero no pudo asegurar que se tratara de él. Las cámaras de seguridad del parque eran limitadas. Solo cubrían los accesos principales y el estacionamiento. Las grabaciones mostraron a Tomás entrando con su familia a las 16:31. No se registró una salida clara del menor por los accesos principales entre las 17:00 y las 18:30. Sin embargo, varios accesos laterales carecían de cámaras. Durante las primeras horas se realizó un rastreo con perros entrenados. Uno de los canes marcó un punto cercano a la salida lateral norte, a unos 200 metros del área de juegos. Desde allí el rastro se perdió en la acera que conecta con la avenida Monteverde, una vía con tráfico constante. No se encontraron prendas, juguetes ni objetos personales del niño. La familia afirmó que Tomás no solía alejarse sin avisar y que no tenía antecedentes de escaparse. Era descrito como sociable pero cauteloso con desconocidos. No existían conflictos familiares ni amenazas previas. La Fiscalía del Estado abrió una carpeta por desaparición de menor el mismo día. Se revisaron cámaras privadas de comercios cercanos. En una grabación de una farmacia ubicada frente a la salida lateral norte, se observa, a las 17:21, a un vehículo sedán gris detenido brevemente en doble fila. No se distingue claramente si alguien sube o baja. La calidad de la imagen era insuficiente para identificar placas. En días posteriores, se difundió el retrato de Tomás en medios locales y nacionales. Se recibieron más de 60 llamadas con posibles pistas. Ninguna resultó verificable. Una llamada anónima aseguró haber visto a un hombre joven conversando con un niño similar cerca del estacionamiento. La descripción era ambigua y no coincidía plenamente con otros testimonios. Los padres fueron interrogados en varias ocasiones. La investigación descartó participación directa tras peritajes y análisis de entorno familiar. No hubo inconsistencias relevantes en sus declaraciones. El teléfono de ambos fue analizado. No se encontraron comunicaciones sospechosas. En agosto de 2013 se realizaron búsquedas en terrenos baldíos y construcciones abandonadas en un radio de 5 kilómetros. También se inspeccionaron canales de agua y alcantarillas. No se halló evidencia física. La hipótesis de una sustracción por parte de un tercero ganó fuerza debido a la pérdida del rastro en la salida norte. Sin embargo, no se logró identificar a ningún sospechoso concreto. En 2015, el caso fue integrado a una unidad especializada en desapariciones infantiles. Se comparó el ADN de Tomás con bases de datos nacionales e internacionales. No hubo coincidencias.
A lo largo de los años surgieron avistamientos en otras ciudades, incluso en otro estado. Ninguno fue confirmado mediante pruebas. En entrevistas posteriores, Laura Herrera declaró: "Lo vimos hace un minuto. Solo fue un minuto". Esa frase quedó registrada en el expediente inicial. La línea temporal establecida por la Fiscalía indica que entre las 17:15 y las 17:23 ocurrió la desaparición. 8 minutos sin registro visual claro, sin cámaras directas, sin testigos consistentes. El parque continuó funcionando con normalidad los días siguientes. Los juegos infantiles permanecieron abiertos. La banca donde estaba sentada Laura siguió en el mismo lugar. Con el paso de los años, el caso fue perdiendo presencia mediática, aunque nunca se cerró oficialmente. No hay imputados ni personas formalmente acusadas. No hay restos identificados ni evidencia concluyente. Solo una secuencia breve de hechos documentados y un vacío que comienza en un área de juegos un domingo por la tarde. La pregunta persiste desde entonces. ¿Cómo puede desaparecer un niño en un espacio público, rodeado de personas, en cuestión de minutos, sin dejar una sola pista física verificable? El 9 de noviembre de 2016, Andrés Valdivia, de 38 años, se presentó en la estación central de Santiago de Chile, con un boleto comprado esa misma mañana para el tren con destino a Talca, programado para salir a las 18:40. Andrés era contador, trabajaba en una firma mediana, y según su entorno, no tenía antecedentes de problemas financieros ni personales recientes. Había avisado a su hermana que viajaría a Talca para visitar a un antiguo amigo de la universidad. A las 18:12 ingresó a la estación, según el registro de las cámaras de acceso principal. Vestía chaqueta gris oscura, camisa clara y llevaba una maleta negra con ruedas. Las imágenes lo muestran caminando hacia el andén número 4. A las 18:34 se ubicó cerca del vagón 3, de acuerdo con el circuito interno de seguridad. La grabación, revisada posteriormente por la Policía de Investigaciones, lo muestra hablando brevemente por teléfono. El análisis de su celular confirmó una llamada de 43 segundos a un número no registrado en su agenda. No se pudo establecer el contenido de la conversación. A las 18:39, el tren inició el proceso de abordaje. Varias personas se alinearon para subir. En una secuencia captada desde un ángulo lateral, Andrés parece avanzar hacia la puerta del vagón. Sin embargo, la cámara tiene un punto ciego justo en la zona donde se produce el ingreso. No existe una toma directa que confirme que efectivamente cruzó el umbral. A las 18:41, el tren cerró puertas y partió. Minutos después, un auxiliar ferroviario encontró una maleta negra apoyada contra una columna del andén. No fue reclamada durante el trayecto inicial del tren. A las 19:10, el personal de seguridad revisó el equipaje por protocolo. En su interior había ropa para 2 días, un neceser, documentos personales y una libreta con anotaciones contables. No había señales de desorden. La billetera de Andrés estaba dentro, con dinero en efectivo y tarjetas. Su teléfono móvil no estaba en la maleta. A las 20:15, al no poder contactarlo, su hermana intentó llamarlo varias veces. El teléfono dio tono hasta las 20:27. Después se apagó o quedó sin señal. La empresa ferroviaria confirmó que el nombre de Andrés figuraba en la lista de pasajeros, pero ningún revisor recordó haber verificado físicamente su boleto dentro del vagón. No existía registro digital de control individual en ese trayecto. Al día siguiente, la familia presentó una denuncia por presunta desgracia. La PDI solicitó las grabaciones completas de la estación y del interior del tren. Ninguna cámara interna mostró a un hombre con sus características recorriendo los pasillos. Tampoco descendió en Talca ni en estaciones intermedias, según los registros disponibles. Se consideró la posibilidad de que hubiera bajado antes de que el tren partiera, pero las cámaras no lo captaron saliendo por accesos principales. Solo existían 2 salidas secundarias sin cobertura directa. El análisis de geolocalización del celular
indicó que la última señal activa se registró a las 18:46, aún dentro del radio de la estación. No hubo más actividad bancaria, digital ni migratoria. Andrés no retiró dinero ni utilizó sus tarjetas. Sus correos electrónicos no mostraron mensajes de despedida ni conflictos. Colegas y amigos declararon que se encontraba estable. En entrevistas, su jefe afirmó que esa misma tarde habían hablado sobre un proyecto a largo plazo. No había indicios de renuncia o fuga planificada. Una hipótesis fue que pudo haber sido víctima de un hecho delictivo en los minutos previos a la partida del tren. Sin embargo, no se registraron denuncias de altercados en el andén. Ningún testigo afirmó haber visto una confrontación. Otro enfoque investigativo consideró una salida voluntaria sin equipaje, pero la maleta contenía todos sus efectos esenciales. Resultaba poco coherente abandonar documentos, dinero y ropa si se tratara de una decisión planificada. En enero de 2017, un trabajador de mantenimiento declaró haber visto a un hombre similar caminando hacia una zona técnica cercana a las vías minutos antes de la partida. La descripción era imprecisa. No existían cámaras en ese sector. Se realizaron búsquedas en túneles y áreas adyacentes a la estación. No se encontraron restos ni indicios de accidente ferroviario. La empresa descartó la posibilidad de caída a las vías en el momento de salida, ya que los sensores de seguridad no registraron impacto. El caso fue transferido a la Fiscalía Centro Norte. Se revisaron cámaras de calles cercanas en un radio de 10 cuadras. En una grabación de baja resolución, a las 18:44, se observa a un hombre con chaqueta gris cruzando la avenida Exposición. No fue posible confirmar identidad. Con el paso de los meses, la investigación perdió impulso mediático. En 2018 se cotejaron perfiles genéticos con cuerpos no identificados en distintas regiones del país. No hubo coincidencias. La maleta fue devuelta a la familia como evidencia ya procesada. Permanece almacenada en un closet, intacta. El expediente continúa abierto como desaparición sin indicios concluyentes de delito. La secuencia documentada se detiene en un punto impreciso entre la fila de abordaje y el ángulo muerto de una cámara. Un boleto validado. Un tren que partió en horario. Un equipaje que nunca se movió del andén. Y la ausencia de una confirmación definitiva sobre si Andrés Valdivia realmente subió a ese vagón o si desapareció en los segundos que nadie pudo registrar con claridad. El 3 de febrero de 2018, Marcelo Ibarra, de 52 años, y su esposa Lucía Ferrer, de 49, salieron de su casa en el barrio cerrado Los Aromos, en las afueras de Córdoba, Argentina. Según comentaron a vecinos el día anterior, planeaban un viaje corto de fin de semana a Villa General Belgrano. No era un plan inusual. Solían hacer escapadas breves 1 o 2 veces al mes. Marcelo era arquitecto independiente. Lucía administraba un pequeño local de decoración en el centro. No tenían hijos y llevaban 22 años de matrimonio. A las 8:17 del sábado, la cámara de seguridad del ingreso al barrio registró su salida en una camioneta Toyota Hilux gris. Marcelo conducía. Lucía iba en el asiento del acompañante. No llevaban equipaje visible en la caja trasera del vehículo. El guardia de turno declaró más tarde que Marcelo le dijo: «Volvemos el lunes temprano». Fue la última vez que alguien los vio con certeza. El lunes 5 de febrero, el local de Lucía no abrió. Tampoco Marcelo asistió a una reunión programada con un cliente. El martes por la tarde, una empleada del negocio intentó contactarla sin éxito. Los teléfonos de ambos daban apagados desde el sábado al mediodía. El miércoles 7, un vecino notó que el buzón de la casa comenzaba a acumular correspondencia. Alertó al hermano de Marcelo, quien tenía una copia de la llave. Al ingresar, encontró la vivienda en perfecto orden. La cama estaba hecha. No faltaban prendas de uso cotidiano. En el placard había ropa suficiente para varios días. Los pasaportes estaban en un cajón del escritorio. También las tarjetas de crédito adicionales y una suma considerable de dinero en efectivo guardada en una caja metálica.
No había señales de forcejeo ni de salida apresurada. El refrigerador contenía alimentos frescos. Una cafetera eléctrica aún tenía café seco en el filtro, como si hubiera sido usada esa mañana antes de partir. La policía provincial recibió la denuncia formal el mismo día. La investigación comenzó por rastrear el trayecto habitual hacia Villa General Belgrano. Las cámaras de peaje en la autovía 5 no registraron el paso de la Toyota Hilux con esa matrícula durante ese fin de semana. Tampoco hubo registros en estaciones de servicio de la zona. La señal del teléfono de Marcelo se perdió a las 10:42 del sábado, en una antena cercana a Alta Gracia, a unos 35 kilómetros de Córdoba capital. El de Lucía dejó de emitir señal casi al mismo tiempo. No hubo actividad bancaria posterior. Las cuentas permanecieron intactas. La camioneta fue encontrada el 18 de febrero en un estacionamiento público en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, a más de 400 kilómetros del destino previsto. Estaba cerrada con llave. No presentaba daños. En el interior había una botella de agua a medio consumir y un recibo de peaje fechado el 3 de febrero a las 12:15 en la autopista Córdoba a Rosario. Eso indicaba un cambio de rumbo respecto al plan original. Las cámaras del peaje confirmaron el paso del vehículo, pero la imagen del conductor era poco nítida debido al reflejo del parabrisas. No se pudo confirmar si era Marcelo. En el estacionamiento donde apareció la camioneta no existían cámaras de seguridad. El ticket de ingreso no fue conservado por la empresa administradora más allá de 7 días. Dentro del vehículo no se encontraron rastros de violencia ni huellas de terceros identificables. Las únicas huellas claras correspondían a la pareja. La fiscalía barajó varias hipótesis. Una posible fuga voluntaria fue considerada, pero resultaba inconsistente con los bienes dejados atrás, la estabilidad financiera y la ausencia de preparativos. No hubo transferencias de dinero, ventas de propiedades ni comunicaciones previas que sugirieran un plan de escape. Amigos cercanos declararon que la relación era estable. No existían denuncias de violencia ni conflictos judiciales. Otra línea de investigación apuntó a una posible intervención de terceros durante el trayecto hacia Rosario. Sin embargo, no se registraron denuncias de asaltos similares en la ruta ese día. Tampoco se hallaron rastros biológicos en el vehículo que indicaran una agresión. En marzo de 2018, un testigo afirmó haber visto a una pareja similar en una estación de servicio cerca de San Nicolás. Según su relato, discutían en voz baja junto al vehículo. La descripción coincidía parcialmente, pero las cámaras de la estación ya no conservaban grabaciones de esa fecha. En abril se realizaron búsquedas en zonas rurales cercanas a Rosario, incluyendo campos y cursos de agua. No se encontró evidencia concluyente. El análisis de llamadas reveló que Marcelo recibió un mensaje de texto a las 10:31 del sábado, desde un número no registrado. El contenido no pudo recuperarse. El número estaba asociado a una línea prepaga activada con documentación falsa y desactivada días después. La investigación se extendió a posibles conflictos comerciales de Marcelo. No se encontraron litigios relevantes. Lucía no tenía deudas significativas ni antecedentes de amenazas. En entrevistas posteriores, el hermano de Marcelo declaró: "Si hubieran querido irse, lo habrían hecho de otra forma". La casa continúa deshabitada. El jardín fue mantenido durante un tiempo por un vecino. Los muebles permanecen en su lugar. Las fotografías familiares siguen sobre la repisa del living. El expediente fue caratulado como desaparición de paradero desconocido. No hay imputados ni sospechosos formales. La última certeza documentada es una salida tranquila un sábado por la mañana. Un cambio de ruta inesperado. Una camioneta estacionada lejos del destino anunciado. Y una vivienda intacta que sugiere un regreso que nunca ocurrió. El 12 de octubre de 2021, Daniel Kim, ciudadano surcoreano de 24 años, salió de su departamento en el barrio de Montserrat, en Buenos Aires. Estudiaba ingeniería en sistemas en una universidad privada y llevaba casi 3 años viviendo en Argentina con visa de estudiante vigente.
Compartía un departamento con otro estudiante extranjero, quien declaró que aquella mañana Daniel se levantó temprano, desayunó y comentó que iría a la biblioteca a avanzar en un proyecto. Eran aproximadamente las 9:10 cuando salió del edificio. Las cámaras del hall lo registraron con una mochila gris y auriculares puestos. No parecía alterado. Según los registros de la tarjeta SUBE, a las 9:26 ingresó al subte en la estación Lima. A las 9:42 salió en la estación Facultad de Derecho, aunque su universidad no estaba en esa zona. Ese desvío llamó la atención más tarde, pero en ese momento nadie lo consideró relevante. A las 10:03, su teléfono se conectó por última vez a una antena cercana a la avenida Figueroa Alcorta. Luego dejó de emitir señal. No hubo más actividad en aplicaciones, redes sociales ni cuentas bancarias. Daniel tenía estabilidad económica. Sus padres enviaban dinero mensualmente desde Seúl. En su cuenta había un saldo considerable. No registraba deudas ni retiros inusuales. Había pagado el alquiler del mes siguiente y había comprado un pasaje aéreo para regresar a Corea en diciembre, durante el receso académico. Sus profesores confirmaron que estaba al día con las materias. Incluso había sido seleccionado para una pasantía en una empresa tecnológica local. No existían indicios de que planeaba abandonar el país abruptamente. La denuncia formal se presentó el 14 de octubre, cuando no asistió a clases ni respondió mensajes durante más de 48 horas. La policía de la ciudad revisó cámaras en la zona de Facultad de Derecho. Una grabación lo muestra caminando solo por un sendero del Parque Thais a las 9:58. Se detiene brevemente cerca de un banco, revisa su teléfono y continúa hacia el sector arbolado. Esa es la última imagen confirmada de Daniel. No hay registro de que haya salido del parque por accesos principales. Se realizaron rastrillajes en áreas verdes y cercanas al Río de la Plata. Participaron brigadas con perros entrenados. Uno de los canes marcó una zona próxima a la costa, pero no se encontró evidencia física concluyente. No había pertenencias abandonadas. Su mochila no fue hallada. Tampoco su teléfono. Las autoridades evaluaron la posibilidad de un accidente en el río. Prefectura Naval realizó búsquedas durante varias jornadas. No se recuperó ningún cuerpo ni objeto relacionado. Otra hipótesis fue un asalto. Sin embargo, no se registraron denuncias similares en ese horario y sector. Las estadísticas mostraban baja incidencia delictiva en la franja matutina. Los investigadores analizaron comunicaciones previas. El día anterior, Daniel había intercambiado mensajes normales con su madre. Le envió una foto de un plato de comida y escribió: «Todo bien, mucho estudio». No hubo tono de despedida ni señales de angustia. Su compañero de departamento afirmó que Daniel estaba organizando un viaje a Mendoza con otros estudiantes para noviembre. La fiscalía solicitó acceso a su computadora portátil. En el historial no se encontraron búsquedas relacionadas con desaparición voluntaria, compra de documentos falsos o cambios de identidad. Sí había consultas académicas y reservas de alojamiento para el viaje futuro. Un detalle llamó la atención. A las 8:47 de esa mañana, Daniel recibió una llamada de un número local no guardado en su agenda. La duración fue de 1 minuto y 12 segundos. El titular de la línea era una persona inexistente según el DNI registrado. La empresa telefónica indicó que se trataba de una línea prepaga activada con datos apócrifos y dada de baja días después. No se logró establecer el contenido de la conversación. La familia viajó a Buenos Aires a finales de octubre. Su padre declaró ante la prensa: «Mi hijo no tenía motivos para desaparecer». La Embajada de Corea del Sur colaboró en la investigación. Se revisaron hospitales, centros de detención y registros migratorios. Daniel no salió del país por pasos oficiales. Tampoco utilizó su pasaporte después del 12 de octubre. En 2022, un testigo afirmó haber visto a un joven de rasgos asiáticos discutiendo con otro hombre en bicicleta cerca del parque. La descripción era imprecisa. No se pudo corroborar con cámaras adicionales.
La causa fue caratulada como averiguación de paradero con presunción de delito. No hubo imputados formales. El expediente sigue abierto. El departamento que compartía fue desocupado meses después. Sus libros quedaron en cajas enviadas a su familia. La universidad mantuvo su matrícula activa durante un semestre adicional, esperando una resolución. La última certeza documentada es una caminata breve por un parque público a plena luz del día. Un trayecto cotidiano interrumpido sin señales claras de violencia, sin despedidas, sin transacciones sospechosas. Solo un punto exacto en el mapa donde la señal del teléfono se apagó y una vida con planes definidos dejó de producir registros verificables. Desde entonces, la pregunta permanece abierta. ¿Qué ocurrió entre esa llamada matutina y los minutos posteriores en los que Daniel Kim desapareció sin dejar rastro alguno en una ciudad que, al menos en apariencia, continuó funcionando con normalidad? Gracias por permanecer hasta el final. A veces la verdad no desaparece, solo se oculta entre el tiempo y las sombras, esperando en silencio a que alguien escuche lo que la memoria y la ausencia aún susurran.